Importante el día de hoy, hay muchísimo camino que recorrer, pero le agradecemos antes al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a Omar García Harfuch, que nos tome la llamada. Secretario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias, Enrique. Pues vamos a entrarle a detalle a los temas, a las cifras, pero antes quiero preguntarte algo muy general. ¿Cuál es la principal amenaza para la seguridad de los mexicanos el día de hoy? El enemigo público número uno de los mexicanos. Yo consideraría, es una opinión muy personal, pero consideraría que es la impunidad. O sea, cuando un delito queda impune, pues atenta directamente contra la seguridad de todos los mexicanos. Es en lo que estamos trabajando todos los días, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en abatir y combatir la impunidad. Es decir, lamentablemente hay hechos violentos que no podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar, y es nuestra responsabilidad, es que no queden impunes. Sí, y es algo que llevamos arrastrando durante décadas, como también este combate a las organizaciones del crimen organizado, la promesa de todos los gobiernos a partir de, pues digamos, del 2000, por poner simplemente un punto en la línea de tiempo, ha sido mejorar la seguridad, disminuir la violencia que se genera desde el crimen organizado, y ningún gobierno hasta el momento ha cumplido con esa promesa. ¿Qué han aprendido de estos años? ¿Qué sí ha funcionado y van a incorporarlo en esta estrategia, secretario, que no ha funcionado y se han dado cuenta que no tiene sentido seguir insistiendo en eso? Primero, más que una cosa que haya funcionado o no, es de asumir responsabilidades. Si me permites, lo explico brevemente. O sea, difícilmente un gobierno federal va a poder resolver la seguridad de todo un país cuando el 80% de los delitos que se cometen y que sufren los mexicanos, el 80% son del fuero común. Entonces también estamos hablando de una responsabilidad compartida. No estamos diciendo, por supuesto, que como gobierno federal te laves las manos y digas esto no me corresponde porque es del fuero común, no, de ninguna manera, pero sí es una necesidad y es un indicador muy importante que si el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, pues necesitamos trabajar de manera muy coordinada, que es uno de los ejes que presentó la presidenta desde la campaña, que es la coordinación con las entidades federativas, con las instituciones del Gabinete de Seguridad, que eso, bueno, pues lo hemos estado trabajando muy en conjunto, pero en estos 28 días tuvimos resultados con varias entidades federativas haciendo operaciones en conjunto. Y creo que es muy importante entender esto. No es la responsabilidad de una persona o de un gobierno, es una responsabilidad compartida. Sí, y tal vez a lo que me refería en concreto es a la idea de que cada sexenio lo que escuchamos, tal vez esta sea la excepción porque aquí sí vemos cierta continuidad, pero cada sexenio escuchamos que se cometió el error en la estrategia de seguridad en el pasado y que entonces hay que recalibrar, hay que modificar la estrategia y empezar casi de cero, cuando pues parece muy cortoplacista. Entonces, la pregunta era si en todos estos años hemos aprendido algo que ayude a que la estrategia actual, del gobierno actual, pues no caiga en los mismos errores y sí aproveche los aciertos del pasado. Por supuesto, creo que un gran acierto que estamos aprovechando ahorita es la Guardia Nacional. Uno de los 4 ejes que presentó la presidenta en campaña es la consolidación de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, para consolidarse, forzosamente tenía que estar dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ya es una realidad de que tenemos un cuerpo fuerte de 133,000 elementos desplegado a lo largo y ancho del país, que en estos 28 días pues tuvieron resultados muy importantes. Eso creemos que la seguridad, por supuesto, requiere continuidad. Y nosotros recibir un cuerpo tan fortalecido como la Guardia Nacional, que obviamente hay que consolidar y fortalecer aún más, pues es uno de los avances que nos permiten retomar en la continuidad. Sí. Otro de los ejes que me llaman la atención en la estrategia que se presentó desde la campaña, el periodo de transición y ya ahora que han tomado control sobre el gobierno, es el uso de la inteligencia. En mis conversaciones en el pasado con miembros de las comunidades de inteligencia en Estados Unidos, el National Security Council, la CIA, o en Israel con el Shin Bet, que es esta agencia de inteligencia doméstica, innumerables horas de conversación con el general Naranjo en Colombia, todo mundo coincide en algo, secretario. Producir inteligencia es un tema, y eso creo que en México hay una larga tradición de esto, en distintas agencias. Pero
cómo se transmite, cómo se comparte esa inteligencia y sobre todo cómo se utiliza en el campo, es en donde hemos estado atorados. Yo entiendo que en este eje central de la inteligencia que han presentado como estrategia, pues está la parte de producir la inteligencia, pero ¿cómo van a desatorar la parte de compartirla cuando hemos visto históricamente desconfianzas, filtraciones y una desconexión entre la producción de inteligencia y cómo se utiliza en el campo? Es muy importante esto que comentas y yo lo dividiría, si me permites, en dos. ¿Cómo se comparte? Que es una muy buena pregunta. Para eso también estamos enviando la iniciativa de ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Ya hay una serie de protocolos hoy. Tenemos en el país inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia civil, por supuesto, con el Centro Nacional de Inteligencia, distintas policías, etcétera, a través de las subsecretarías de inteligencia, pero también inteligencia financiera a través de la UIF. Nosotros con esta serie de mecanismos, protocolos, bueno, obviamente hay que compartir la información y para eso tenemos un gabinete de seguridad que trabaja totalmente coordinado bajo el liderazgo todos los días de la Presidenta de la República. Eso es algo muy bueno para nosotros, que es un esquema que se hizo aquí en la Ciudad de México. El gabinete de seguridad no lo preside el secretario de Seguridad, no lo dirige el secretario de Defensa, el secretario de Marina, es la propia Presidenta de la República y esto, pues bajo ese liderazgo, facilita que tengamos una mayor coordinación, aparte que pues es un muy buen equipo de trabajo entre el gabinete de seguridad. Pero la otra parte que considero igual de importante es inteligencia, y mucha, pero la inteligencia, si no sirve para dejar a un presunto delincuente en prisión, pues se queda en inteligencia, y la inteligencia solo sirve para que te enteres y para prevenir un hecho ilícito. Pero lo que necesitamos, y esto fue un acierto de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, es convertir esta inteligencia en actos de investigación que se integren debidamente a una carpeta, en una fiscalía. Eso es una diferencia total, porque ahí entonces esa inteligencia sí es útil para el Ministerio Público, es útil para el juez, es útil para obtener una orden de aprehensión, es útil para dejar a las personas en prisión, a los delincuentes. Sí. Y para atacar esto que referías al inicio de nuestra conversación, que es la impunidad y que genera un malestar social mucho más profundo que la propia corrupción o el hecho de la delincuencia. Secretario, si me das un segundito, vamos a hacer una muy breve pausa. Quiero platicar contigo también sobre la disminución en el índice de percepción de inseguridad, o mejor dicho, cómo ha incrementado la percepción de seguridad en zonas urbanas en el país, porque esto es fundamental en el diseño de la estrategia, y también hablar de cómo ha cambiado pues, tu percepción sobre la seguridad federal antes y después de ocupar este cargo. Así que volvemos después de la pausa en tiempo real. No se mueva.